Muy buenos días, El Salvador, miércoles 10 de julio. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Si se encuentra en el país, gracias por su sintonía. En Aguachapán, en La Unión, en San Miguel, en Usulután, en San Vicente, en Cabañas, en La Paz, por supuesto San Salvador, La Libertad, Sonsonates, Santa Ana, Chalatenango. Nos reportan audiencia de todos esos lugares. Gracias, queridos hermanos, por su sintonía. También todos aquellos salvadoreños que viven fuera del país y que siempre amanecen con nosotros. Gracias a todos aquellos desde Australia, Suecia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, Canadá. Gracias por su sintonía en diversos países también de América Latina, donde hay salvadoreños. Nos escriben, nos llaman, nos dicen, aquí estamos listos para ver Encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de miércoles, en primer lugar queremos comunicar pues el fallecimiento de nuestro buen amigo o amigo de la casa, Dagoberto Gutiérrez. Dagoberto Gutiérrez ha fallecido a los 79 años de edad, a punto de cumplir los 80 años. El Dago se nos ha ido. Con profundo pesar, pues la dirección y el equipo de TVX lamentan el fallecimiento de su especial y querido amigo Dagoberto Gutiérrez, que estuvo con nosotros, inclusive en el programa Plataforma de todos los días martes. Estuvo bastante tiempo Dagoberto, y también siempre que le llamábamos venía. A veces no tenía así como muchas ganas de estar en televisión, pero siempre venía con nosotros. El Dagoberto pues se nos ha ido, falleció el día de ayer a las 6 de la tarde. Se complicó su situación, tenía varios meses de venir complicado de su situación, y pues la familia ha comunicado su fallecimiento. A partir de esta noche, a las 6 de la tarde, van a ser velados sus restos en capillas memoriales para todos aquellos interesados. Ahí está, a partir de esta noche, de 6 a 10 de la noche, será su velación, y mañana a las 10 de la mañana su entierro en Jardines del Recuerdo. Así creo que dice. Mañana sería su funeral. Paz a quien fuera nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez. Y para que ustedes tengan una idea de lo que pasamos, nos divertíamos con el Dago aquí. Dago una vez me dijo a mí, es que mira, me dijo, la clave está en las preguntas, no en las respuestas, Julio, me dijo. Ah, mira qué interesante. La clave está en las preguntas, no en las respuestas, me dijo. Veamos un poquito de cómo disfrutábamos con uno de los principales ideólogos del país, una persona que conocía mucho la historia política del país y que siempre apuntalaba bien. Las diferencias políticas, sí, hay mucha gente poniendo comentarios bastante groseros. No es el momento, no es el momento. Es un salvadoreño que le aportó mucho al país, desde donde usted quiera verlo, le aportó mucho a nuestro país. Veamos un pequeño ejemplo de lo que vivíamos aquí cuando él venía a nuestro espacio de encuentro con Julio Villagrán. Miércoles 24 de mayo ya me acompaña en el estudio nuestro buen amigo, un amigo que yo creo que es una de las mentes más importantes del país. Creo que es una de las mentes que tiene más claridad sobre la política en el país, y por eso siempre lo consideramos nuestro amigo y amigo de la casa. Dagoberto Gutiérrez conmigo esta mañana de miércoles. Dago, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ya te cuenté, fíjate. Sí. A buena mañana, mira. A buena mañana, sí. No, te considero así, una de las mentes que tiene mucha claridad sobre la cuestión política de nuestro país. Gracias. ¿Cómo estás, Dago? Yo creo que bien. ¿Estás bien? Yo digo que bien, sí. ¿Cómo venís ahora? Como siempre, interesado en pensar de las cosas que te interesen a vos. Sí, claro, Sí. claro. ¿Qué me traes, Dago? Aprovechemos ahí. Sí, cómo no. Estos son unos libros. El primero es un libro que se llama El abuelo, de la doctora Sofía Villalta. El abuelo. El abuelo. ¿Qué estás viendo, Dago? Está bien. Es una excelente pregunta. Porque lo que estamos viendo hoy y viviendo hoy es una prosecución rigurosa del largo proceso político de nuestro país. En los años 70, en los años 30 del siglo pasado, se montó la dictadura militar de derecha como respuesta
a la insurrección de 1932, que fue aplastada a sangre y fuego. La oligarquía decidió entregarle la administración de la cosa pública a los militares. A los militares. La administración de la cosa pública. Sí. Es conveniente precisarlo. A los militares. Y se inicia una dictadura militar de derecha. Muy bien. Esto generó resistencias en todas esas décadas. Pero en los años 70, más de 25 años después, se empieza a conformar una resistencia organizada que construyó una alianza política entre comunistas, anticomunistas y no comunistas. La Unión Nacional Opositora fue eso, justamente eso. La dirección del Partido Demócrata Cristiano, que era el partido político más grande en ese momento, una gran organización política, era anticomunista. Nosotros... Paz a los restos de nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez. Todos aquellos que quieran ofrecer su pésame, hoy a las 6 de la tarde en Capillas Memoriales de San Salvador y mañana a las 10 de la mañana en Jardín de Recuerdo, su funeral. Bueno, así recordamos, así damos este homenaje a un buen amigo particular. Nos echábamos la tertulia a veces con el Dago, nos quedábamos después del programa platicando, nos echábamos el cafecito. A veces venía a visitarme el Dago, platicábamos de toda la política. Creo, como lo dije en ese programa, que era de una de las mentes más brillantes del país. Tenía mucha claridad política, ¿verdad? Tenía mucha claridad política el Dago. Paz, Dago. Andate tranquilo, Dago. Le aportaste mucho al país. Y gracias por tu aporte a este espacio de encuentro con Julio Villarán y gracias por tu amistad. Dagoberto Gutiérrez, descansa en paz. Esta mañana de miércoles ya me acompaña en el estudio Rafael Lemus, economista. Vamos a hablar de muchas cosas económicas del país, de lo que está pasando. Vamos a hablar de la cadena del presidente que habló de temas económicos también. Quiero la visión de nuestro buen amigo también, Rafael Lemus, que me acompaña esta mañana. Rafa, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Julio, por invitarme y un gusto estar con tus amigos en este programa. Me uno también a las expresiones de pesar por el fallecimiento de Dago, a su familia, ¿verdad? Fortaleza y pues respecto de Dago, que descanse en paz. Creo que es un personaje de la historia del país que tuvo la capacidad de adaptarse a las coyunturas, ¿verdad? Creo que dentro de todo, de su forma de ser, su filosofía, porque era un filósofo, creo que lo que rescato de él es su capacidad de adaptarse, porque no lo sentí una persona obtusa en el sentido de que participó en la guerra y se quedó enllavado en eso, no. Fue parte del partido, fue parte de la paz, fue parte del partido en la parte de democracia, y cuando tuvo que salirse, se salió, y después incluso entiendo que participó en nuevas ideas. O sea, que es un tipo que uno lo puede como señalar en su pasaje del país, de sus distintas contribuciones, que tuvo la capacidad de adaptarse. Sí, eso fue el Dago. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Vamos a revisar las portadas de los periódicos de esta mañana de miércoles 10 de julio. Las principales portadas de los periódicos del país llegan gracias a Frío y Asociados. Así comenzamos las portadas de esta mañana. Crisis en Nuevas Ideas al revelarse información de presupuestos de diputados. Pues esa ha sido la polémica y ayer estuvo con nosotros la diputada Claudia Ortiz, que manifestaba bastantes detalles sobre el tema de los presupuestos de cada diputado. Después que negaban que tenían presupuestos, pues el presidente de la República los desenmascara y dice no, 14.500, dice hay una diputada con 20.000, pero son cosas que al final no se entienden bien, habría que conocer. Como no hay información, no sabemos claramente qué es lo que pasa. Bueno, colectivos universitarios piden retornar a clases presenciales. Y ahí está lo que COFOA y 107 líderes, dice, están denunciando el mal estado de muchos municipios, de muchas comunidades, y entonces cuestionan sobre el trabajo que desarrolla la DOM.
Vean ustedes estos lugares, estas calles anegadas donde no se puede transitar. Y esta es la denuncia que vienen haciendo muchísimas comunidades y ahora los alcaldes están diciendo no hay dinero ni para recoger la basura. Son consecuencias pues de lo que está pasando en nuestro país al haber desarticulado los municipios. Así el diario Colatino de esta mañana. El diario de hoy, el fútbol, mucho fútbol. Y El Salvador dice en lista de países con libertades restringidas. Dame el acercamiento de esa nota. La Organización Internacional Civicus destaca que la extensión del régimen de excepción ha permitido que no solo afecte a pandilleros, sino a otros ciudadanos. Así, el diario de hoy, de esta mañana, y el fútbol que también nos mantuvo entretenidos ayer. La prensa gráfica, Salud reporta 12 semanas de aumento sostenido de dengue. Si hay mucha crisis en el tema de dengue, hacemos el acercamiento a las notas. Dice la UES aún no recibe 3 edificios de humanidades que prestó a cartera de obras públicas. El Seguro Social sin diclofenac, sin ibuprofeno y sin bicalutamida por incumplimiento. Desastres de últimos 2 décadas causaron al país pérdidas, ahí dice, más de 5.000 millones. Sí. Bueno, mira, así, y destacan también el fútbol, la prensa gráfica. ¿Qué más dicen los periódicos? El Mundo, la Defensoría investiga a supermercados por subir precios. Eso le quiero preguntar a Rafa. ¿Qué puede hacer la Defensoría si estamos en un mercado, en un libre mercado en el país? Así las cosas, detectan incrementos hasta el 40%, lo vive la gente, todo este tema de la comida cara. Así las cosas para el mundo. Más fútbol. ¿Qué más dicen los periódicos? El informativo de Casa Presidencial dice nuevo decomiso de droga en alta mar. No habla de dengue, no habla de otras cosas más que de la droga. Y fútbol. Bueno, así las cosas para los periódicos en el país en esta mañana de miércoles 10 de julio. Rafael Domínguez, economista. Rafael Lemus me acompaña, es otro amigo. Todos muy amigos de estos Rafaeles. Rafael Lemus conmigo, economista. Mira, Rafa, sí. El día de la conferencia que dio el presidente, mezcló varios temas, ¿verdad? El dengue, pero la parte económica, el tema de los presupuestos en la asamblea. ¿Qué te llama la atención de esta conferencia? ¿Qué ves tú? La da en un momento donde no aparecía, en algunas crisis de lluvias no aparecía, pero aparece de repente, aparece con todo su gabinete. ¿Qué viste tú, Rafa? Sí, a ver, yo creo que el país estaba enfrentando como diferentes dificultades, más bien las personas, las familias tenían como diferentes tipos de crisis y él había estado ausente, ¿verdad? Hay que decirlo que tenemos un presidente que no acostumbra ni le gusta andar visitando comunidades, ni tampoco ponerse al frente de las crisis. O sea, él brilla por ausencia en momentos críticos. Y entonces ante esas críticas apareció, ¿verdad? Y ahí él retomó como todos los temas. Y recuerdo que planteó de que en esta como coyuntura se estaban enfrentando 3 crisis. Una, el tema de salud, que ya se tenían incluso casos de fallecimientos. Ahí las noticias lo dicen claramente, que había un aumento de los casos de dengue y que hay una como saturación en los centros hospitalarios por esa causa. Esa era una crisis. La otra, el aumento de las crisis de los precios de los alimentos, que por las tormentas que hemos experimentado se han habido unos rebotes de precios bastante fuertes, puntuales en algunos productos, sobre todo agrícolas, ¿verdad? Pero esto en realidad, en el caso de esos precios, es llover sobre mojado, ¿verdad? Porque traemos ya una trayectoria de aumentos de precios acumulados, que eso no lo dijo él, pero digamos ya es parte de mi cosecha, y es lo siguiente. Uno ve un contraste, porque uno, si ve las noticias de los funcionarios de gobierno, incluso ayer,
Estaba la ministra de Economía hablando de que la inflación ya estaba bajando, ya estaba controlada. Y eso es cierto, pero porque los movimientos son en torno al 1%, digamos 1.3%, la inflación anual. Entonces, cuando te dan esos datos, pero tú ves que la gente se queja de que está caro, hay un contraste ahí que no cuadra. Y eso es por lo siguiente. La gente lo que está es adquiriendo bienes a precios acumulados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las inflaciones de todos los últimos, del periodo del presidente Bukele en alimentos, el grupo de alimentos acumulado ha crecido más de 27%. Entonces, ese golpe es una pérdida de poder en los recursos de la población. O sea que con el dinero que tú llevas para comprar alimentos, compras 27% menos. Y por eso es que la gente siente que es más caro. Y en contraste escucha noticias que dicen que la inflación está en 1.3, que es cierto, pero que no tiene nada que ver con el dato de costo de vida. Otra manera de ver esto es que hace más o menos 2 años, la canasta básica tenía un valor como de $250 por mes. Hoy vale $256 por mes. O sea que ha subido $56 como en unos 30 meses. Eso, la pregunta es, ¿y a la gente le han aumentado esos ingresos? ¿Le ha subido el salario? No. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está perdiendo poder de compra. Compra menos. Está dejando de comprar productos. Está buscando otras opciones alternativas. Y ahí caemos al problema que la gente se empieza a migrar ¿a qué? A más tortilla, a más pan, o sea, más harinas y no nutrientes. Es exagerado, Rafa, Ajá. pensar que algunas personas, algunas familias en el país dejan de comer un tiempo de comida. ¿Es exagerado pensar así? No es exagerado, Julio. Vaya, es que te lo dicen incluso los mismos datos oficiales del gobierno. La encuesta de hogares es una encuesta bien seria que se pasa anualmente y esa está reflejando un aumento de pobres extremos. ¿Quiénes son esos? Son los que tú indicas, aquellos que sus ingresos no les permiten comprar la canasta básica. Julio, la canasta básica son $256 al mes, urbana para 3.7 promedio personas por hogar. Pero, ojo, cuando tú revisas esa canasta, es una canastilla. O sea, tortillas, frijol, arroz, frutas, verduras. O sea, es una canastilla chiquitita, son como una listita como de 10 cositas ahí. Y eso no lo logran comprar. ¿Por qué? Porque no tienen los ingresos. O los precios han subido tanto que con los mismos ingresos ya no los cubren. Entonces, ¿qué te queda en esa realidad? Uno, empezar a recortar parte de esos productos, consumir menos, y la otra, hacer menos tiempos de comida, ¿verdad? Por decirte algo, un café con un pan, el desayuno. En el almuerzo, pues, casamiento con quesito y tortilla. Y en la noche, el reprise de casamiento con tortilla. Entonces, así es la realidad de la parte rural y urbana, de las zonas marginales. O sea, la situación de pobreza ha estado aumentando. Cuando se va el gobierno del presidente Sánchez Serén, la pobreza total era de 22%. El año pasado, datos oficiales, superó 27%. En números, te ha crecido más de 300,000 nuevos pobres, pobres totales. Pero los pobres extremos se duplicó de 4.4 a 9.4. Entonces, sí hay una realidad que está reconocida incluso en las cifras oficiales. Y lo peor es que ese aumento de pobres se da en el último quinquenio del presidente actual y se da en un aumento de deuda de más de $10,000 millones. Entonces tú decís, a ver, explícame cómo en un aumento de más de $10,000 millones no pudiste hacer algo por la gente de pobre extrema. No le pudiste dedicar un programa de $150 millones por año. No le pudiste llevar alivio de pobreza con 100 millones.
pero te reventaste 10,000 millones de dólares. Quiere decir que los pobres no fueron la prioridad de este gobierno. No hizo mayor cosa. No nos vayamos muy lejos. Los programas que les dejó el frente no los pudieron sostener. Ejemplo, el programa de la pensión básica, que es universal. Claro. No Eran lo 50 ejecutaba. dólares para algunas. No lo ejecutaba. Que no era general, ¿verdad? Era algunas porciones de adultos mayores. Ese programa se diseñó con aquel mapa de pobreza que identificó los municipios donde estaban en situación de pobreza extrema y luego se identificaron las familias y se les dio a las personas adultas de más de 70 años en situación de pobreza extrema sin ingresos. Se les daba esa cantidad de dinero por mes. Eso no lo pudieron ejecutar. Y cuando tú ves el presupuesto de eso, son 25 millones de dólares. Que están ahí. Que están ahí. Pero que no se usan para y que eso. no se ejecutan. Entonces tú decís, aquí hay algo que no está bien. Porque si algo el gobierno tiene que hacer es ocuparse de la gente que está en situación más vulnerable. Y esos son los pobres extremos. Claro, fíjate que ayer platicábamos con la diputada Claudia Ortiz y me llamó la atención cuando en una de las partes ella dice que hay que planificar las cosas. Cuando yo le puse el tema económico, por ejemplo, dijo ella, hay que saber planificar y es lo que menos hace este gobierno. Rafa, el presidente tiene un exabrupto en su cadena nacional hablando de la preocupación que él tiene por los precios de las verduras, por ejemplo. Y habla de los tomates, y habla de la papa, Él muestra su preocupación ante ese tema y dice, la solución a esto es que a todos aquellos abusadores, a todos aquellos que están cometiendo, aquellos de los cárteles y todo esto, que están aumentando estos precios, los pongo al nivel mismo de los mareros y les vamos a aplicar la misma dosis a ellos. Y van a ir presos si no cumplen. ¿Es esto realmente soluciones a los problemas de una economía que si uno la puede analizar tranquilamente, la agricultura descuidada y tantas cosas que suceden con esto, cómo debe ser el pensamiento de este gobierno en este nuevo periodo? Si dijo que le va a dar énfasis a la economía, ¿cómo debe comenzar a pensar? ¿De esta manera como reaccionó el presidente o cómo? No, a ver. Mira, Julio. No sé si me explico. Sí, totalmente. O sea, vaya, pensemos lo siguiente. El presidente enfrentó al arranque de la pandemia. Ahí era como imposible hacer programas de apoyo al agro, etc. Pero después, y en la pandemia, ¿el qué hizo? No se dedicó a apoyar al agro, se dedicó a importar. Tú recuerdas que ellos importaron Sí, claro. los gránicos, Sí. importaron los granos. Y después, digamos, de eso, tampoco lo hicieron. Siguieron importando granos. ¿Ya? Ahí están, todos deben de recordar aquellas cajas de los fideos, etc. Quiere decir que él ni siquiera en esa visión de apoyar a la gente con alimentos, pensaba en apoyar a los productores agropecuarios. O sea, ni siquiera articuló una cadena, ya no digamos en el año 20, no, después. Ni siquiera después, en los siguientes 4 años. Entonces, ¿qué hemos tenido? Creo que de todos los ministerios o de todas las carteras, la que peor se gestionó es la agricultura. Más de 4 ministros. Ninguna política consistente, ninguna prioridad al agro. Y de remate, la última medida es darles una tarjeta de $75. Con los precios actuales pueden comprar menos insumos y además esa tarjeta, como es fungible, llegas a un lugar de agroservicio donde venden insumos agrícolas, pero también venden materiales de construcción. Y entonces la gente dice, vaya, yo necesito cultivar, pero necesito la lámina, denme la lámina. Entonces, hasta eso no han tenido ni el cuidado de que efectivamente se use para fines agrícolas. Entonces, no hay un enfoque apropiado para apoyar la producción agropecuaria. Y aquí no estoy metiendo en el agro, ¿verdad?, el apoyo a, por ejemplo, a la parte de ganado, que eso están, ni siquiera lo regresan a ver. Entonces, creo que aquí hay un problema y es que
siempre se ha hablado que el agro no ha tenido apoyo y que cuando se le ha dado apoyo es nada más aquellos programas que dejó Arena de programas de semilla mejorada, porque Arena creó esos programas de entregar una cantidad de semillas y una cantidad de fertilizantes. Desde entonces seguimos con lo mismo, pero no se ha enfocado a cosas técnicas, como qué. Bueno, y esa ayuda es la misma, con los mismos fertilizantes y cómo están las condiciones del suelo. Le seguís aplicando lo mismo y no has ido a hacer estudios de suelo para ver si no está deteriorando todavía más las condiciones. Y los rendimientos bajos son por eso. No has visto ese tipo de cosas. 2, siempre se habló, y yo me recuerdo de aquellos gobiernos que había que hacer una combinación de cosas como que, vaya, está bien apoyar a pequeños agricultores a esos programas de semillas con paquetes, pero irlos moviendo también en paralelo a producciones de cultivos permanentes, frutales o de otro tipo. Y además de armarle la cadena de distribución de eso, sacando del camino a los transportistas, comerciantes, que son los que se quedan con las ganancias. Es que hay una realidad de esa actividad agropecuaria y es que, sobre todo en la agrícola, el pequeño productor hace todo el esfuerzo y corre todos los riesgos y termina recibiendo un margen bien pequeño. Y el que se queda con el margen es el comerciante, el transportista y el comerciante. Pero ahí es donde no está armada una cadena para apoyarles. Y el otro tema es la decisión del presidente de que ante la incapacidad de no haber hecho algo concreto para la cuestión agropecuaria o agrícola, hoy la solución es amenazas de meterlos presos y decirles que todos ellos tienen delitos, que algunos han presentado facturas falsas, que otros han hecho contrabando, que otros han hecho abusos de precios. Es decir, y les dice que el gobierno sabe los delitos que tienen y que bajen los precios. Si no los bajan, los va a meter presos prácticamente. Pero a ver, Julio, si tú tenés conocimiento como gobierno que han cometido delitos, la acción apropiada no es guardármelo y cuando yo quiera más adelante de manera arbitraria te lo saco. No es esa la forma. ¿Qué es lo que uno espera de un funcionario? Que si hay un delito de soborno, factura falsa, aplique la ley. Y no que se quede con bueno, te tengo un caso aquí guardadito, espérate. Aquí te lo tengo. Ese no es el procedimiento que uno espera. Es que estábamos ocupados con las pandillas. No es cierto. No es cierto. El tema de la frontera no tiene nada que ver con las pandillas. El tema de un soborno en la frontera no tiene nada que ver con las pandillas. ¿Se pudo haber manejado? Sí. ¿Y por qué no? ¿Cuál es la razón para no aplicarle la ley a alguien que está haciendo un contrabando en la frontera? No, es que estoy ocupado aquí en el penal con los presos. Disculpame, esa no es la forma. Y lo otro, la economía no funciona a base de amenazas, funciona a base de incentivos y de programas de apoyo, que es lo que no tenemos. Y lo peor que puedes hacer es amenazar a los empresarios, porque ya por sí tienen miedo. ¿Y miedo de qué? Miedo de que el gobierno no cumple la ley y la constitución. Y ahora les decís en una cadena que tú sabes que han cometido delitos, que los tenés ahí a cada quien en su foldercito de delitos y que los vas a usar cuando tú querrás. ¿Qué estás confesando? Que no cumplís la ley y que se las puedes aplicar cuando vos decidas de manera arbitraria. En esas condiciones, creo que no estás mandando ninguna señal positiva. Ok. Rafa, voy a hacer la primera pausa. Mira, Rafa, un elemento entonces tú crees que en el tema económico debe apuntalarse al tema del agro. Totalmente. Ok. Aquí hemos hecho análisis sobre cómo está abandonado este sector. ¿Cómo está abandonado? Estamos siendo dependientes, ya lo hemos hablado contigo también, estamos siendo dependientes de las verduras, de las frutas, y estamos siendo dependientes en los granos básicos también. En todo. En Fruta. todo estamos. Entonces, esto es un eslabón, una de la parte económica. Pero si el presidente dice que este quinquenio que va a seguir gobernando va a dedicárselo a la economía, y la economía debería tener sus consecuencias en la gente, ¿verdad?
consecuencias positivas en la gente, es un eslabón en la agricultura. ¿Qué otros elementos ves tú importantes? Vamos a hacer la pausa, Rafa. ¿Qué elementos ves importantes? ¿Ves un plan? ¿Ves claridad hacia dónde nos encaminamos? ¿Hacia dónde crees que Bukele llevará al país en el tema económico? ¿Qué otras cosas deberíamos estar ya en una mesa diseñando? No temas de publicidad ni de otras cosas, sino que diseñando como economía del Salvador. La economía del Salvador camina. ¿Crees que tú que están allá en Casa Presidencial preocupados por este asunto y están planificando y ya saben para dónde vamos a correr en el tema económico? Las consecuencias están ahí. Todo el mundo, los periódicos hablan de precios altos, la pobreza y todo. Te dejo la inquietud y cuando regresemos vamos a platicar con nuestro buen amigo Rafael Lemus, economista. Saludamos a Rafael Domínguez, también buen amigo también. Hay que rodearse de gente inteligente, así como el Dago, que siempre venía y le sacamos provecho. Ahora Rafa Lemus, tanta gente buena que viene por acá, que nos deja siempre algo importante. ¿Usted está pensando en viajar en los próximos días? ¿Usted ya diseñó hacia dónde va a ir en agosto? Pues mire, le quiero contar, mire, ahí está Triviajo. Es su mejor aliado, es más que una agencia de viajes, son amigos que están dándole información adecuada para que usted pueda disfrutar de su viajecito. Ahí está el 68316738. Háblele, después del programa, háblele a Rodolfo Rodríguez. Ahí está Rodolfo Rodríguez y todo su equipo esperando su llamada para asesorarlo. Usted quiere a Tikal, al Petén, a Ciudad de México también. Lindo Ciudad de México. Lindo Ciudad de México, Puebla. Ahí estuve un buen tiempo viviendo en Puebla. Ahí lindo. Roatán también muy lindo. Triviajo es su mejor aliado. Ahí puede llamar para que le den información. Ahí está Roatán, Cancún también. Y las mujeres, belleza, mucha belleza en estos lugares. Mire, usted puede, hasta en el cielo, dicen. San José también, destino del mes. San José, Costa Rica. Mucha gente también yendo a San José, Costa Rica. Ahí están los precios. También yendo para Panamá, me dice Rodolfo, mucha gente pidiendo para Panamá. Y también para Estados Unidos. Ahí está, mire, 68-31-67-38, el teléfono de Triviajo. Háblele, márquele a Rodolfo Rodríguez. Ahí le va a dar Triviajo su mejor aliado. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar con el economista Rafael Lemus. Les recuerdo los libros, ya viene el pedido de la Onda de los Torogoces de Morazán, están para ustedes de 6 a 6, estamos atendiendo, de 6 a 6. Testigos de la Fe también, el 1 de agosto partimos para Boston, Massachusetts, con el padre Vicente Chopin, a hablar sobre los mártires de El Salvador. San Romero, El pueblo es mi profeta, también a su disposición, y el bestseller de Equipo Maíz, Historia de El Salvador. Ahí están a disposición suya. De 6 a 6 puede venir por sus libros. Hacemos la pausa y ya regresamos con Rafa Lemus. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán y este espacio por cortesía de Frío y Frío Asociados, mantenimiento de aire acondicionado preventivo y correctivo, venta y reparación de todo tipo de aire acondicionado. Escríbenos al WhatsApp 7620-5254 o escríbenos o comunícate al 2296-1920. Servicios en toda la República. Este espacio por cortesía de aquellos que nos mantienen el aire acondicionado en óptimas condiciones aquí en TVX. Frío y Frío Asociado. Ahí está el número de teléfono para que usted pueda marcar. Rafael Lemus, economista, me acompaña esta mañana y les pido disculpas a aquellos que en el YouTube tuvieron un poco de dificultades con el audio al inicio, pero ya estamos ready ahí para que ustedes estén escuchando bien. Las disculpas a todos aquellos que se conectan a través de YouTube. Rafa, mira, te voy a leer comentarios. Buenos días, don Julio, y a usted y su excelente invitado. Le saluda el ingeniero Jim Vázquez, que estuvo uno más de los 50 y dando el más sentido pésame a la familia y amigos de Dago. ¿Qué se debe hacer ante la realidad? Los ingresos, aunque aumenten el mínimo, no alcanza, ya que los trabajadores y campesinos, ¿y por qué la oligarquía lo está permitiendo? Que ganan para empobrecer a los más vulnerables. El precio justo no existe, es relativo y depende de los costos de producción o importación en que incurre el proveedor. Y la oferta y la demanda, señor Miguel Martínez desde Santo Tomás. Las señoras en los mercados dijeron el día sábado, empezaron a decir, ¿y yo qué puedo hacer? Si yo compro caro, vendo caro. Yo no puedo regalar las cosas, lo que está diciendo aquí el amigo, ¿verdad? Que es todo relativo.
Daisy Shakespeare dice, buenos días, la única vez que he votado al Parlacen fue por su invitado, una persona ecuánime y fácil de entender. Ya ves, esa cadena fue un disparo en el pie, quedó en ridículo. Rama CG dice, carencia alimentaria y analfabetismo. Sigo viendo a una señora muy anciana en muletas en el centro comercial La Joya y nadie la lleva a un albergue. Eso es muy cierto, mucha gente anciana, y yo experimenté eso el año pasado con los ancianos que ayudamos. Mucha gente que no, y sin familias a veces. Valerie dice, ya amenazó con cárcel si suben precios y le vi la cara como un vulgar dictador. Bukele nunca ve las causas, las razones siempre por encima y amenazando. Paola Rodríguez dice, debería hacer UNICEF la nueva encuesta mix de nutrición infantil para sacar datos sobre la niñez. La última fue en 2014. Es bueno el control de precios, pero también promover producción. Esto también es un tema interesante. ¿Hay control de precios o no hay control de precios en El Salvador? Porque se quiere dar a entender que hay control de precios, pero no hay, entiendo yo. Juan Pérez, el gobierno actual es incapaz de resolver el problema de inseguridad alimenticia porque ellos defienden los intereses de los comerciantes como Callejas, quienes están haciendo las ganancias más grandes. Al gobierno actual no le interesan los problemas que afectan a los pobres. Debería volver al IRA y de esa forma competir con precios justos con los mayoristas. Más oferta, bajan precios. El IRA compraría a precios más justos también agricultores como su fin no es la ganancia. Ismael Calderón, 2 medidas económicas no se recomiendan. No robar más y no gastar en el Bitcoin. Mis Universos, Juegos del Caribe y Centroamericanos, remodelación del Palacio. Dice Lucas Ramírez, hola, buen día mis estimados don Julio e invitados compatriotas que opinan en este valiente foro. Saludos y un fraternal abrazo desde Suecia. Mario Herrera, felicitaciones por tu excelente trabajo, muy profesional e informativo con excelentes panelistas. Luis Castillo Lobo, no hay claridad de rumbo de país para resolver las cosas primordiales. Muy buenos días, dice, somos de los 50 y en resistencia la única manera de bajar precios es generar las condiciones para que venga competencia, nuevos productores, crecer la producción nacional, pero estamos viviendo las consecuencias de no hacer nada. El gobierno, como todos los anteriores, cobrando el impuesto de guerra, cuando no hay, dice, que no se iba a cobrar el IVA. El control de precios siempre da efectos negativos en el mercado. Bueno, también dice por acá, nuestro amigo Chamba, buenos días, dice Rafa, pregunta, ¿sigue el gobierno como toda? Ahí está el mismo comentario. Nos vamos al otro lado. Dice, buenos días, si tanto le importa a la gente, a Bukele, ¿cómo es que la gente está aguantando y él sabe en cadena nacional como una chaqueta que valdrá $1,000? Dice, buenos días, don Julio, es una barbaridad. Ahorita que llegó el bill de la luz, $80, más de lo normal. Hasta los mismos señores que andan pasando la factura dicen que es una injusticia. También dice que le han puesto una gran demanda, pero ¿usted cree eso que va a pasar? Tenemos, dice, un mal audio, ya lo corregimos. Les estoy viendo desde Suecia por YouTube. El audio tiene cierto problema, dice Luis Serrano. Luis Jaime, allá está Luis Jaime, en Suecia. Aquí en Santana se escucha bien distorsionada la señal. Ya solventamos ese problema. Bueno, te dejo comentarios, Rafa. Sí, a ver, creo que hay algunos que son que me gustaría tocar y uno de ellos es el siguiente. A ver, que si hay regulación de precios o son precios libres. Sí, claro. Porque es parte de la temática central de los... Pues sí, porque si yo te digo, mira, los tomates venderlos a 15 por el dólar y no los vendas a 4 por el dólar, me está regulando, pero yo entiendo que el mercado no funciona así, Rafa. Además, creo que, yo no sé si él lo dijo o qué, pero la gente empezó a decir de que la bolsa de tomates tenía que ser 10 por el dólar, creo. 15 por el dólar. 15 por el dólar. Y entonces la gente llegaba un poco fuerte a exigir ese precio y esa cantidad. A ver, lo primero es que hay que entender que la economía no funciona de esa manera, ¿verdad? Porque el pequeño comerciante que está ahí, ese microempresario, la señora que tiene su java o caja de tomates, ella ha comprado hace unos 3, 4, 5 días. Entonces ese producto ya lo pagó a un precio y ahí decían que lo habían comprado a $50 la caja, 45, 35, lo que sea. No lo pueden vender a 15, a 10, como lo están sugiriendo. Como pasó el sábado, pues, sí, que la gente fue al mercado a ver, mira, el presidente dice que va a costar esto. Sí, pero ahí al tú enviar esos mensajes de presionar a que denlo a tal precio,
ahí lo que estás haciendo es empujando a la población a que vaya a exigir esos precios, pero la realidad es que la gente ya compró esos productos, el que está ahí en la plaza, ya compró ese vendedor a precios del pasado y no va a perder. O sea, no los obliguen a perder, porque el tema no es dañar a ese pequeño empresario que está ahí, esa señora que vende tomates. Y además es desconocer cómo funciona la economía, lo cual también queda muy mal el presidente al hacer eso. Diferente es que él diga, vaya, la Defensoría del Consumidor va a hacer una labor de ir a hacer inspecciones con revisión, vaya. Aquí está la factura cuando tú trajiste el camión en la aduana y aquí reportaste que lo habías comprado, por ejemplo, la caja a $20. Voy a ir a ver a cómo lo estás vendiendo. Aquí aparece la factura de IVA, ¿verdad? Que lo estás vendiendo, por ejemplo, a 40. Pero el siguiente lo está vendiendo a 60. Ahí tenés que empezar a preguntarte si esos márgenes son excesivos o no. Pero para eso necesitas estudios de ese tipo de datos. Incluso, aún con eso, no tendrías como los elementos para decir qué es excesivo. Ganar 10%, 15%, 20%, ¿qué es excesivo? Tendrías que definirlo. Entonces no es un tema tan fácil. Y lo otro hay que entender que en el país son pocos los precios que están controlados o regulados. El del gas, las gasolinas incluso no están. No. Las gasolinas lo que están es precios sugeridos. Claro. No está fijado, es sugerido. Transporte colectivo, que es una tarifa definida, y paremos de contar. Mira, Rafa, y te mencionó la gente el tema de la energía eléctrica. Sí. El presidente dice que lleva procesos contra las generadoras, las distribuidoras de energía, las distribuidoras de energía. ¿Qué es esto, Rafa? Si la gente cuando recibe su recibo, la gente dice, bueno, aquí viene algo que el gobierno ha aprobado. ¿Es así? Así es. A ver, es que mira, tú debes de recordar de que antes de las elecciones salió el presidente inaugurando la presa El Chaparral. Y ahí dijo de que habían anunciado CIGED que la tarifa iba a subir creo que 9%. Y él dijo, no va a subir 9% la tarifa, ya estaba anunciada. Dijo, no va a subir 9% porque estamos inaugurando esta planta, la presa El Chaparral, y entonces va a bajar 5% la tarifa. Y se aplicó la reducción de 5%. Pero ahí, ¿qué está ocurriendo? Esa diferencia de esos 14%, alguien la paga. ¿Me entiendes? Entonces, esos 14 puntos, los empresarios tuvieron que vender por debajo de sus costos ese trimestre, porque las tarifas de energía se ajustan trimestralmente. El siguiente trimestre, después de elecciones, que ya es lo que estamos viviendo, ¿qué fue lo que ocurrió? No, ahí toca subir la tarifa. Y se subieron las tarifas. Cuando empezaron a llegar las facturas, empezaron los problemas de la gente, de decir, me están cobrando mucho, qué barbaridad, que subió $80, $50 la factura, etc. Y ahí la respuesta del gobierno es bastante parecida, pero aquí es más fácil, porque aquí es, por ejemplo, está repartido por zonas geográficas. Le toca a toda esta zona, le toca a CAES, toda esta zona le toca del sur, o sea, son pocas empresas. Y entonces fueron a las empresas a hacerles inspecciones y a capturarles toda la información. Pero la pregunta es, la fiscalía hizo ese procedimiento. Sí, la fiscalía. La pregunta es, y con ese procedimiento de la fiscalía y todo ese show que montaron, ¿ya le resolvieron el problema a la gente? ¿Con eso ya bajaron las tarifas de la gente? No. Y la gente, si no paga, ¿qué va a ocurrir? Le van a quitar la luz. Entonces, volvemos a lo mismo. Hacen acciones mediáticas, pero no hay solución efectiva. ¿Por qué? Porque lo que las distribuidoras estaban haciendo es aplicando ajustes de tarifas que están regulados por ley. Lo que hay es un modelo de costos de eficiencia que se ajusta trimestralmente.
más los márgenes de cargo fijo de distribución, comercialización. La fijación de los precios de energía es una fórmula. Tiene una intervención del Estado. De aprobaciones. De aprobaciones. Te revisan y te dicen, sí, esto es, vaya, se aprueba, este es el aumento. Y lo publica incluso CIGEP. Entonces, si después hay un abuso, ya no es en la tarifa, es el abuso en el cargo del consumo. En que te digan, no, usted no consumió 200 kilowatts hora mes, usted consumió 400. Pero eso ya es más difícil de decirme la fiscalía, ¿cómo te va a verificar si tu consumo está alterado? Decime cómo lo haría la fiscalía. ¿Y cuántos son los abonados? Sí, son más de 1 millón. Más de 1 millón. Pero la fiscalía, de verdad, Julio, ¿cómo haría la fiscalía para probar que esta factura es de 400 de consumo de kilowatt hora mes? Pero no, el efectivo real fue de 200 hace 3 meses. Decime cómo lo va a ir a probar. ¿Qué capacidad técnica tiene la fiscalía? Ninguna, es un ridículo. Fíjate que me recordás cuando hace muchos años, cuando gobernaba Tony Saca, yo estaba en el tema de los combustibles y me gustaba, me apasionaba este tema, inclusive de la fijación de los precios. Los precios ¿sí? Disculpame, pero eso no quita que puedan reportarse abusos de esto que te estoy alterando. Claro. No estoy defendiendo a la distribuidora. Sí, se pueden presentar las denuncias, ¿verdad? Fíjate que en el caso de los combustibles, me recuerdo cuando Tony Saca se le vino una cosa como esta, que los precios fueron creciendo, y entonces dije, ¿qué hago? Entonces inventó que hacer una fórmula de referencia, algo así, precios de referencia, que siguen vigentes al día de hoy. Sí. Pero eso no quiere decir que el gobierno está regulando ni las ganancias de los actores, ni los precios. Eso no quiere decir eso. Es una forma mediática que se inventó Tony Saca hace muchísimos años y que sigue vigente, decir a la gente, mire, aquí estoy yo como gobierno viendo que no le cobre más en el precio. Pero eso es una falacia, porque los precios en el caso de los combustibles son libres y tú lo sabes perfectamente. Entonces vuelve el tema, la regulación de los precios en nuestro país. Pero vaya, ahí hay todavía otro tema de fondo y es sobre eso que tú dices. Pensemos en los tomates. Si el gobierno decide que el tomate va a valer $20, sí. $1, 20 tomates. El primer problema es quién te va a proveer a esos precios. ¿Quién? Tiene que venir de Guatemala. No, pero es que allá se vende la caja 40. Ya está fregado. Internamente, producir tomates se dice fácil, pero no es fácil producir tomates. Necesita un tema de clima, es un cultivo bien cuidadoso. Yo recuerdo que vinieron una producción bien tecnificada israelita acá, creo que fue en el gobierno de Saca, y empezaron a producir y tuvieron problemas de clima. Falló la parte empresarial por eso. Es decir, el tomate no es fácil producirlo, por decir una variedad. Claro. Mira, Rafa, voy a hacer una pausa, la última pausa. Te voy a plantear lo siguiente. Vuelven a sonar las campanas y mañana estará conmigo Marcela Villatoro, diputada de Arena, estará conmigo, y ella ayer hizo una propuesta a la Asamblea de quitarle IVA a algunos productos. Ayer dijo todos los de la canasta básica. Todos los de la canasta básica. ¿Es esto posible, Rafa? Quitarle el IVA a todos los productos, ¿cómo se va a hacer? ¿Es viable esto? Sí es necesario bajar el precio, pero es vía quitar el IVA. ¿Cómo hacer esto? Si, por ejemplo, en nuestros mercados, digamos, no hay una aplicación del IVA en esto de las verduras, digamos. No sé cómo funciona esto, pero no hay que la gente le cobre uno IVA, pues es una vendedora de mercado. ¿Cómo funciona esto? Pero se plantea, una vez más, eliminación de IVA. ¿Es esto sustentable? Te pregunto, cuando regresemos, después de la pausa, Rafael Lemus, economista, me acompaña. Saludamos a Ronald Umaña. Ahí está Ronald Umaña felicitándote. Dice que excelente programa, dice. Ahí está el animal político Ronald Umaña. Saludos, Ronald. Un día vas a venir por aquí. Bueno, quiero saludar a mi buen amigo, el famoso Kevin Méndez, con su renta de vehículos. Usted viene al país, usted quiere un vehículo con seguros. Por supuesto, con seguros. Un vehículo de óptima calidad, como el que a veces nos presta para ir a las comunidades, el famoso Kevin Méndez, háblele con confianza. Quiere una camioneta 4x4, quiere un pick-up, una minivan, un sedán, háblele con confianza. Así de rebote, que el primo
de mi prima y la mamá le dijo que existía un famoso Kevin Méndez en El Salvador que renta vehículos. Llámele, pues llámele, así como sea. Dígale que es del Club de los 50, ese tiene que ser el mensaje. Del Club de los 50 queremos un vehículo y por supuesto va a tener muchas ventajas. Del famoso, allá va al aeropuerto, se va a echar las pupusitas con los clientes. De seguro lo hace, porque así es el servicio que ofrece de manera directa el famoso Kevin Méndez. Hacemos la pausa y ya regresamos hablando de economía. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán y este espacio por cortesía de Cable Color, el internet que lo tiene todo. Usted puede contratar los servicios de Cable Color, mejor velocidad, mejor opción, mejor paquetes. Cable Color, contacte a Cable Color para tener estos servicios de cable e internet. Fibra óptica, Cable Color, una nueva opción en el país que usted puede contratar fácilmente. Cable Color es nuestro patrocinador. Voy a leer los últimos comentarios que están llegando para el economista Rafael Lemus. Dice, el control de precios siempre da efectos negativos en el mercado, ya que produce escasez. Además, los comerciantes abandonan la plaza porque no tienen ganancias. ¿Cómo se mejora la economía si le reducen 107 millones al Ministerio de Salud y se manda a la gente más pobre a comprar medicamentos? Hoy mucha gente que siembra maíz ya no lo hace. Mejor siembra la caña, porque le queda ganancia en el maíz, no gana nada, pero comemos tortillas, no azúcar. Lucas Ramírez dice, el presidente ilegítimo le está haciendo la guerra a la gente honesta y trabajadora porque les desaloja de las calles y hoy amenaza a los vendedores. Rama dice, tiene un presidente que no tiene ni la humildad de reconocer que no sabe de economía y habla en público de lo que no sabe. Juan Pérez dice, en una economía social de mercado, la oferta y la demanda son irregulables por parte del gobierno. Es un defecto grande del sistema económico actual y actualmente los pobres sufren las consecuencias. El control de precios como medida temporal podría funcionar, pero es logísticamente inviable porque no hay manera efectiva de controlar a cada uno de los puntos de venta en el país, pero se vale soñar. Blanca Soriano, buenos días. Al gobierno no le interesa a la gente sobre los precios altos, también le vale. Si no vean que quitó el control de medicamentos y creo que algo chafa que nunca velará por los precios bajos. Marcela Benítez, y yo pregunto, ¿no les da vergüenza a los diputados y el resto de funcionarios públicos ganar un salario tan grande en un país tan pobre como el nuestro? Walter Umaña dice, un profesional como don Rafael debería ser el ministro de Economía. Por supuesto, por supuesto. Bajen el precio a las licencias de conducir, al DUI, a las matrículas de CNR, a los pasaportes. ¿Cómo llegó a ser alcalde si no conoce bien la economía del país? ¿Es que nadie puede guiarlo? El que no se deja guiar o nadie competente quiere trabajar con él. Seth Hus, Sergito, dice, si le quitan el IVA a la canasta básica, ¿quién pagará los Bitcoin y la deuda externa? ¿Las 14 familias? Preguntan. El presidente dijo que con la terminación de la presa El Chaparral bajarían los precios, dice Chamba. Hizo un gran show, como siempre. Luego nuevamente subió el costo de energía y nunca bajó. Entonces, ¿para qué pagamos la terminación? Nos salió y sigue saliendo caro. Bueno, ahí están los comentarios, mira, Rafa. Y ahí está la gente mandándonos fotografías de que nos está viendo en muchos lugares. ¿Algún comentario? Sí, mira, lo primero es que tengo que serte claro con lo siguiente. Yo por formación, uno, de economista, y dos, yo tengo una maestría de economía empresarial. Eso lo que significa es que tengo una visión de la parte económica y una visión empresarial. Sí. Entonces yo no estoy de acuerdo con controles de precios, porque varias preguntas iban alrededor de eso. Y en efecto, controles de precios lo que te genera es menores oferentes, porque pierden el incentivo del margen de ganancia, y peor si lo fijas por muy cercano a los costos o por debajo de los costos. Ahí el caso de los tomates, si tú querés que por amenaza se venda la bolsa 15 tomates por dólar, no hay proveedores a ese precio. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a ocurrir? Nadie te va a vender tomates. Se va a generar la escasez. ¿Qué es lo que dicen algunos amigos ahí? Mira, Rafa, discúlpame, voy a hacer es que se me vienen tantas ideas escuchándote. Digamos, una cosa es que las cosas, como decimos nosotros, suben de precio. Una inflación normal que puede suceder, que no puedes controlar, que no puedes parar.
la inflación general en todos los aspectos, en todas las áreas. Y otra cosa es lo que la gente tiene de ingresos para afrontar eso. ¿Verdad que hay un poquito de esta lógica? Es que vaya, en ese contexto de aumento de los precios, cuando yo te decía que la canasta básica estaba en $200 hace 2 años, por ejemplo, Sí. o hace 3 años, y que hoy está en 256, subió $56, pero los salarios a la gente no le subieron en esa cantidad. Y si a ti no te subieron los salarios, tú probablemente pasaste a situación de pobreza. O, en algunos casos, si tenías menos, ¿verdad? Porque la gente que vende en la parte actividades informales, de acuerdo a lo que se ha reportado en los estudios, tienen ingresos de $200 o menos al mes. Entonces, como por ejemplo todos esos vendedores del Los mercado, vendedores de las calles que andan todo vendiendo. eso. Entonces ellos están en situación de pobreza extrema. ¿Ok? Y cuando suben los precios, pasan a situación más grave de pobreza extrema. Y ahí empiezan los problemas que hemos conversado de los tiempos de comida, etc. O sea, no, lo que te quiero plantear es que no debería escandalizarnos la inflación en las cosas, sino que deberíamos preocuparnos por el ingreso de la gente. Es así. Bueno, es que ahí hay un tema también de fondo, y es en esa mezcla de aumentos de costos, hay que separar. Tratando de poner las cosas un poco más ponderadas, probablemente el presidente estaba pensando en atacar los abusos de aquellos malos empresarios que, aprovechando las tormentas y los problemas de Guatemala, de las carreteras, dijo: le voy a subir a la caja de tomates ya no a 40, sino que a 80. Ahí digamos que de plano hay un problema que tú puedes verificar con facturas, sí. como decíamos en Frontera y el IVA. Pero si eso no lo tienes, el problema es de la administración de gobierno. Entonces, pero el otro punto es ya la parte de los aumentos de la inflación normal que se da. Y ahí incluso el presidente describía unos aumentos de precios que pueden darse y él decía que era normal. Pero aún en esos aumentos cuando él decía, sube 10%, se va a aumentar el precio en 10%. O sea, los costos suben 10, los precios suben 10. Pero incluso en eso, ¿quién te dice a ti que 10, 15, 20 es un aumento normal? Ahí es donde queda un tema que no hay claridad. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía de libertad de precios. La única manera de regular, ¿cuál es? Que hubieran varios productores y que si uno está subiendo los precios, los otros 20 no lo hacen y él termina bajando. Eso es la competencia. Otra lógica que se puede utilizar, Rafa, es si yo en el país no estoy produciendo, estoy dependiendo de Honduras y de Guatemala en las verduras y las frutas, lógicamente, digo yo, va a tener un costo más grande que si yo lo produzco acá. Totalmente. Y cuando tú ves la inflación, eso que tú explicas, cuando tú ves la inflación de los vecinos, Guatemala, Honduras, Costa Rica, tú te fijas que la inflación de El Salvador es más alta, aún siendo dolarizado en alimentos. Y tú decís, ¿por qué? Porque nosotros importamos y ahí nos absorbemos los aumentos de los costos de transporte, que ellos no tienen. O sea, los ticos producen casi que toda la parte de verduras para su seguridad alimentaria, igual los hondureños y guatemaltecos. Son exportadores. Vean, nosotros consumimos la producción de ellos. Entonces ese problema se resuelve ¿cómo? Si nosotros retornamos a aquellas épocas gloriosas de grandes productores agropecuarios. Pero ahí tenés que hacer otra vez apoyos, incentivos, planificación. Ahí se mete la parte empresarial con asistencia de gobierno. Le tenés que dar asistencia de tecnología, financiamiento, etcétera. Yo me recuerdo un tiempo que se estuvo apoyando la ganadería acá. Por cierto, fue aquel ministro Tony Cabrales. Él trajo expertos israelitas en temas de leche. Creció la productividad. Compraron especies de esos de hato lechero o de carne, etcétera. Según lo que tú vas a hacer, te asesoras con la gente experta del mundo. Eso no está ocurriendo. Mientras tú no veas incentivos de producción, de mejora, de eficiencia, de competitividad, no vas a lograr eso. También hay problemas en el tema de ganadería. Sí, totalmente. Y que tiene que ver con los lácteos también. Totalmente. También tenemos ese problema. Tenemos ese problema.
en términos de costos, en términos de que no son competitivos, en términos de que no tienen apoyos, etc. Dice, aunque tengamos dólar. No, es que el tema es que al final, lo de nosotros nada más es que nos has quitado un velo. Ya no tenemos nuestra moneda, sino que estamos en dólares. Pero aún así, con dólares queda más transparente que tus costos no son competitivos con los vecinos. O sea, nosotros no podemos jugar con un tipo de cambio para de manera artificial hacernos más competitivos. Si tú tienes costos en dólares, quedas desnudo de tu capacidad competitiva. Voy a insistirte en esta idea, Rafa, es que si las cosas van subiendo de precio de manera normal, por ejemplo, alguien que produce algo, dice, bueno, es que hoy me costó más caro esto, los insumos, ¿verdad? Para producir algo, dice, por eso lo voy a dar, ya no lo voy a dar a 10 y no lo voy a dar a 12. Es una lógica que utiliza él porque los costos de él para producir cierto producto son más altos. Sí. Pero el problema viene siendo inclusive el tema de los salarios que tú has focalizado. Si la gente dice, bueno, ahora cuesta, mire, ahora yo vi en el súper y esto, mire, antes costaba tanto y hoy cuesta tanto, pero yo gano lo mismo. Entonces, pero ese tema de los salarios es un tema que cuesta en el país también. Ha costado sangre que le aumenten unos pesos del salario mínimo. Vale, lo primero que hay que decir es que los salarios mínimos, ese que está hoy en día, está por debajo de la línea de pobreza. A ver, ¿cómo así? O sea, el salario mínimo está 360, ¿verdad? Ok. 256 es el costo de la canasta básica. Quiere decir que estás arriba de la línea de pobreza extrema. Pero la línea de pobreza es 2 veces la canasta básica, que es más o menos 500. Entonces, si tú recibís salario mínimo, quedás en la línea del grupo de ingresos que no cubrís la canasta básica ampliada. O sea que estás en situación de pobreza. Eso hay que tenerlo de entrada claro. Es decir, los salarios mínimos en el país ubican a una familia. Si es una familia, esposa y 2 hijos, y tiene uno de ellos salario mínimo, y con eso viven, están en situación de pobreza en el país. ¿Por qué? Porque no logran cubrir la canasta básica, los gastos de transporte, los gastos de vivienda, salud, están en situación de pobreza. Eso de entrada. 2, ¿cómo subir esos salarios? Ahí donde tiene que haber una economía más pujante en nuevas actividades que sean más productivas. Ejemplo, aquí en el momento tú debes de recordar en aquel gobierno de Arena que se modernizó las telecomunicaciones y a raíz de eso se dio la oportunidad, al tener las grandes operadoras del mundo aquí en telefonía y éramos vanguardia en servicios de telecomunicaciones, se creó la oportunidad de crear call center. Ahí ya los salarios son de 600, de 700. Entonces ahí ya pasás a otro nivel arriba de la línea de pobreza. O sea, en otras palabras, tenés que meterte a actividades productivas donde se valore más en la sociedad el servicio y te paguen más. Y eso es más productividad. Rafa, quiero terminar. ¿Qué es el principal reto de Bukele en sus otros 5 años? Okay. ¿Qué es su principal reto en la parte económica? ¿Por dónde deberían comenzar? No sé si están en casa presidencial ahorita reunidos un montón de gente preocupada por la economía del país. No sé. No lo sé. No lo sabemos. No lo sé. No lo sé, Rick. Y creo que la mejor expresión, no lo sé, Rick. ¿Verdad? Sí. No lo sé. No sé si hay 20 personas ahorita dicen, preocupados por la economía del país. No sabemos eso. Pero digamos que estuvieran ahí, ¿qué crees tú que debería ser la prioridad para ellos de cómo solventar el problema económico de la mayoría de salvadoreños? Creo que hay, atendiendo tu pregunta, como decía Don Dago, ¿verdad? La clave está en las preguntas. Hay 2 problemas principales. Uno es el problema de la gente, que ese es un tema micro para los economistas, pero es una realidad para la gente que es su costo de vida, que se están empobreciendo y que la clase media incluso está perdiendo capacidad de compra. Eso está clarísimo.
Y lo otro, que ese es el problema de la gente, de la familia, que no le alcanza el dinero y que ahora en las encuestas ya te dicen que un 90% ya lo expresa. Pero el otro problema es el del gobierno. El problema del gobierno es la iliquidez y la deuda insostenible que se ha generado por una expansión de gasto con deuda. Pero si yo empiezo a ver los dos problemas, lo que tenemos es que el problema del gobierno no es el problema de la gente. Quiere decir que entonces eso explica por qué el gobierno no se ha ocupado de los problemas de la gente. Porque el gobierno, ¿qué es lo que vemos? Que ha estado preocupado en cómo reestructurar la deuda. Ha estado preocupado de cómo renegociar, de cómo recomprar bonos, de cómo conseguir más préstamos. Eso es lo que vemos. Préstamos se han aprobado, por decirte algo, más de 30, 40 préstamos en estos últimos años. ¿Y cuántas acciones han tomado para resolverle los problemas de la gente? Ninguna. En otras palabras, tenemos un gobierno enredado en sus temas macro de expansión de gasto con deuda que no se ha ocupado de los problemas de la gente, de la pobreza. Y tú comenzaste diciendo en este programa que si este gobierno se ha endeudado 10 mil millones de dólares solamente ellos en el periodo pasado, tú dices, entonces, ¿para qué se ha ocupado ese dinero? Sí, y la cosa es más grave, ¿por qué? Porque el presupuesto, al menos de los 2 últimos años, es de 9 mil millones de dólares. Y para la gente de pobreza extrema, 25 millones de dólares y no lo ejecutan. O sea, ahí tú veas, queda claro de nudo que la prioridad del gobierno y su enfoque no es las necesidades de la gente. Están en otro rollo, ¿verdad? Y ahí podemos discutir. Por ejemplo, ellos te van a decir, no, es que compramos computadoras para todos los niños y les dimos las lactos a todos los niños. Sí es cierto. Preguntémonos cuál es el resultado de eso. ¿Cuál es la mejora de avance en conocimiento? ¿Mejoramos la calidad de educación? ¿Hay mejores resultados? ¿Saben leer más los niños y mejor? ¿Comprenden lo que están leyendo? ¿Hemos avanzado en matemática? No. Me atrevería a decir que no. No solamente eso. La última evaluación de PISA, somos los últimos. Estamos en la cola. Somos el tercero o cuarto de la cola de los peores resultados en matemática y en lectura. Entonces, creo que el gobierno ha sido muy efectivo en publicidad, en luces LED, pero muy poco en cosas de progreso social de la gente. Me estoy refiriendo a mejora de pobreza, me estoy refiriendo en términos de avances en salud, me estoy refiriendo en avances de educación. De eso, lo único que tenemos es retroceso. Rafa, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Julio, un gusto. Que estén bien, cuídense, un abrazo y de nuevo expreso solidaridad y fortaleza a la familia de Don Dago. Gracias. Rafael Lemus, economista, me ha acompañado esta mañana de miércoles 10 de julio. Les recuerdo los restos mortales del Dagoberto Gutiérrez, estarán siendo velados a partir de las 6 de la tarde de este día. Es solamente la noche, de 6 a 10 de la noche, serán velados los restos de nuestro amigo José Dagoberto Gutiérrez Linares. El famoso comandante Logan ha fallecido. El comandante Logan ha fallecido. Y mañana son sus funerales a las 10 de la mañana en el cementerio Jardines del Recuerdo. Ahí está. Saludos a Daisy, saludos a toda la familia. Abrazos solidarios en este momento. Perdemos a una de las mentes brillantes de nuestro país. Independientemente de cómo ustedes piensen en la parte, algunos se sienten traicionados por el pensamiento de Dago en los últimos años, pero una mente brillante, un historiador, un filósofo, economista. Dagoberto, descansa en paz. Así terminamos nuestro programa. Mañana es jueves, mañana estará conmigo la diputada Marcela Villatoro de Arena, estará conmigo. Ella propuso ayer el quitar el IVA a los productos, a todos los productos de la canasta. Mañana nos va a explicar Marcela cuál es su pensada, ¿verdad? ¿Qué está craneando Marcela sobre el tema de... Ahí está, miren, Marcela Villatoro propuso eliminación del IVA a productos de la canasta básica, pero no fue apoyada por el oficialismo. Ahí está nuestra buena amiga Marcelita, mañana va a estar con nosotros, no puede perderse. Y el próximo viernes, por supuesto,
Julia Evelyn Martínez y Marvin Aguilar confirmados para el próximo viernes acá. Van a hacer el resumen. Tiene mucha madera para poder hacer un buen análisis el viernes. No se lo puede perder. Toda la semana intensa hemos tenido, Rafa. No, buenísimo esos programas de los viernes. ¿Sí? Sí. ¿Verdad que sí? Muy buenos, te felicito. Ahí estamos, mira, ahí estamos. Gracias a todos por su sintonía, gracias por su preferencia, gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos. Nos vemos mañana. Pasen un feliz día.